Buenos días, hermanita. Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago y en esta ocasión me toca a mí el versículo 5 del capítulo 4 y dice, o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela ardientemente, nos anhela celosamente, perdón, celosamente. Entonces, vemos aquí, esto es una pregunta, está haciendo Santiago. Dice, o pensáis, que nosotros no debemos pensar, dice, o pensáis. Entonces, y yo estaba viendo que la palabra anhelo es desear, es querer. Entonces, y el Espíritu está en nosotros y nos anhela celosamente. Yo le he leído en Salmos, dice en el Salmos 84:2, dice el rey David estaba diciendo, dice, anhela mi alma, dice, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. Entonces nosotros, así como Él nos anhela, nosotros debemos anhelar a Él también. Y entonces, porque dice que nos anhela celosamente el Espíritu que está en nosotros. Dios en el Antiguo Testamento se mostraba al pueblo como un marido celoso, porque ellos buscaban ídolos para adorarlos. Y Dios compara eso como que ellos iban tras sus amantes para fornicar con ellos, buscando que ellos les dieran lo que necesitaban. Habían quienes adoraban al Dios de las lluvias. Ellos los adoraban y decían que Él les daba provisión, Él les proveía las cosechas y eso era atractivo para ellos, pero para Dios era una gran ofensa. No debemos buscar sustitutos de Dios, ni en el dinero, ni en ninguna cosa, porque Dios es el que debe de tener el primer lugar en nosotros. Y en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, esto es para nosotros, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es cuando buscamos las cosas del mundo. Y, y Juan dice en el capítulo, primera Juan, capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces nosotros vemos que debemos de hacer la voluntad de Dios y apartarnos del mundo porque nosotros hemos sido escogidos para no pertenecer ya al mundo, sino a Dios. Pues Dios, Dios es celoso. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, esto es abominable para Dios. Nosotros nos convertimos ya en algo que para Dios pues ya no es bueno. Y en Jeremías le dice el Señor al pueblo, le dice
que Él nos amó, dice, con amor eterno nos ha amado. Y así nos dice a nosotros también hoy, que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Y entonces nosotros debemos de procurar no contaminarnos con el mundo, porque si nosotros nos contaminamos con el mundo, ya no estamos sin mancha, ya no somos santos. Él nos ha escogido, para Él somos real sacerdocio, nación santa. Y entonces nosotros, ¿pero para qué? Para buenas obras. Dice que para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y nos dice también que no sirvamos más al pecado, dice que ya hemos sido limpiados del pecado, no tenemos que servir más al pecado, dice. En Romanos 6:6 dice, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no tenemos que servir más al pecado. Dice que nosotros ahora debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, que sea agradable a Dios. Y también tenemos que ocupar nuestros miembros para servir a Dios, así como antes los ocupábamos para servir a lo malo, hoy tenemos que ocuparlos para servir a Dios. Debemos de apartarnos del pecado, porque esto es ofensa para Dios, tenemos de procurar no ofenderlo. Dice en 1 Corintios 6:19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto está una pregunta que si no tenemos que ignorar. Y dice, porque habéis sido comprados, dice, por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros ya no somos de nosotros mismos, ya somos de Dios. Nosotros debemos de glorificar a Dios porque a Él no debemos. Nosotros ya no tenemos que estar pensando en, en aquellos deseos que antes teníamos, no hacer la voluntad de Dios, a poder agradarle a Él, porque así como Él nos desea celosamente, nosotros debemos de desearlo, desear estar en paz con Él. Juan dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses. Esto es para nosotros, un consejo para nosotros que debemos de tenernos en cuenta y no olvidarnos de esto, porque nosotros debemos de permanecer siempre haciendo la voluntad de Dios y no dar lugar a que nuestra mente sea minada con la contaminación del mundo, porque como dijo el Señor Jesucristo en su oración, que nosotros, dice que hablaba de los apóstoles que estaban en el mundo, pero no eran del mundo, así nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de hacer la diferencia del mundo, no contaminarnos con aquello con la corrupción del mundo. Tenemos el ejemplo de Daniel, que él vivió en Babilonia con tanta contaminación, pero él no se contaminó con las cosas que habían ahí para contaminarse, sino que él dice que propuso en su corazón no contaminarse.
con la comida del que le iban a dar, ni con la comida, ni con la bebida, más con las otras cosas. Él no adoró a otros dioses. El Señor nuestro Dios es celoso. Debemos de procurar no ofenderle. En Zacarías dice, Zacarías 1:14 dice, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. El Señor nos cela a nosotros también. Cuidémonos de no poner la mirada en las cosas del mundo, sino en Dios. Dios debe tener el primer lugar en nosotros, en nuestras vidas. Dios debe tener el primer lugar. En 1 Corintios 3:16 y 17, no sé si es que le 1 Corintios, no puedo, 16 y 17, vamos a ver. Primera Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros debemos de vivir en santidad, porque dice que nosotros el- no somos el templo de Dios y debemos de ser santos, porque somos el templo de Dios. Y qué lindo que el Señor nos ha puesto el Espíritu morando en nosotros. Y este versículo me inspira a un corito que dice, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí. Mi corazón se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Debemos desear y anhelar adorar a nuestro Dios. Esta es la meditación. Gracias, hermanita, por la oportunidad. Hermanita Silvita, Dios le bendiga.